Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, los fariseos le preguntan al Señor por el reino de Dios, sobre cuándo va a llegar ese reino y cómo se producirá esa llegada. Y en la mente de los fariseos, como posiblemente en la mente de los judíos contemporáneos del Señor, el reinado de Dios se vinculaba con el establecimiento de la independencia de la nación de Israel y de una especie de soberanía de Dios real y política que gobernaría sobre Israel y sobre el mundo. Es decir, cuando los fariseos hacían esta pregunta por el reino, tenían esta intuición de que sería un reinado de Dios real y político. Sin embargo, sabemos que el reino de Dios que viene a establecer Cristo tiene unas características distintas. Entonces, aprovecho la reflexión de hoy para preguntarnos ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta ese reinado? Y una de las respuestas más interesantes que he escuchado a esta compleja pregunta es que el reino de Dios no es sino Jesús mismo. Jesús mismo es la presencia de Dios entre nosotros. Jesús mismo es quien inicia el reinado de Dios entre nosotros. Y este reinado, obviamente, no se manifiesta de manera apoteósica o grandiosa o gloriosa o no se manifiesta políticamente, sino que se manifiesta, vamos a decirlo así, en los gestos humildes, y este reinado de Dios empieza de una manera, incluso, vamos a decirlo así, insignificante. Y miren, veamos la respuesta de Jesús. Dice: el reino de Dios no vendrá espectacularmente. En efecto, si miramos el nacimiento de Jesús, recordemos que nació en un pesebre, que salvo algunos pastores nadie fue, y los ángeles nadie fue a celebrar el nacimiento de este gran rey. Dice: ni anunciarán que está aquí o está ahí. Por ejemplo, a diferencia seguramente del nacimiento de los hijos de los emperadores de Roma, por ejemplo, o de los reyes, el nacimiento de Jesús con José y María pasó desapercibido a gran parte de los hombres contemporáneos. Porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Aunque también esa expresión, el reino de Dios está dentro de vosotros, creo que se traduce mejor o se entiende mejor cuando se dice el reino de Dios está entre vosotros. Efectivamente, Jesús está entre vosotros. Jesús es la presencia de Dios. Jesús es el reinado mismo de Dios entre los hombres. Entonces creo que esta clave de comprensión nos va a ayudar y nos va a proporcionar luz para todas las parábolas donde Jesús hable del reino, para todos los episodios donde Jesús hable del reino. Recordemos, el reino de Dios no es sino Jesús mismo entre los hombres. El reino de Dios se empieza a manifestar con la venida del Hijo de Dios al mundo. Simplemente tengamos esto presente como clave interpretativa para tantos pasajes del Evangelio donde se habla del reino, pero también tengámoslo presente como en el sentido de acoger ese reinado significa postergar todos los bienes que hay para reconocer que el único bien absoluto es Jesús mismo, que Él es el verdadero reino, que Él es el verdadero tesoro, que todas las cosas que hay en mi vida son bienes relativos en relación al único bien que busco poseer, que es Jesús mismo.